Hola jóvenes de grado 11, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo muy cariñosamente, deseándoles que se encuentren muy bien en todos sus quehaceres. Vamos a comenzar con esta nueva guía de física. Sería la guía número 2 del cuarto periodo, relacionada ya con un nuevo componente que es el componente de eventos ondulatorios. Vamos a trabajar en esta guía la competencia de explicación de fenómenos y vamos a hablar sobre los movimientos periódicos y ondulatorios. Entonces, como parte de la parte de motivación o de presaberes, nos trae la definición de lo que es un movimiento oscilatorio o un movimiento periódico. Me dice que existen fenómenos en la naturaleza que se repiten con las mismas características en lapsos de tiempos iguales, así como algunos objetos describen movimientos que se repiten en un determinado tiempo, ocupando las mismas posiciones. Todos estos movimientos se pueden denominar periódicos. Entonces, ¿qué es un movimiento periódico? Es un movimiento que se repite bajo ciertas condiciones, es un movimiento repetitivo. En ciertos espacios de tiempo vuelve a repetirse este movimiento. Realiza un ciclo completo, por decirlo así. Entonces me dice, expresa fenómenos de la naturaleza que se repitan con las mismas características en lapsos de tiempo iguales. Entonces vamos a pensar en la naturaleza, en nuestra madre naturaleza. ¿Qué fenómenos se repiten bajo cierto tiempo, bajo cierto periodo de tiempo igual? Entonces, por ejemplo, las estaciones, ¿sí? El tiempo que dura el planeta Tierra, por ejemplo, en dar una vuelta alrededor del Sol, el movimiento de los planetas. Entonces son movimientos repetitivos y que cada cierto tiempo ocurre bajo unas mismas características. Expresa, si es posible, el nombre de algunos objetos o cuerpos que describen movimientos que se repiten tomando posiciones idénticas en lapsos de tiempos iguales. Entonces, ¿qué objetos conocemos? Uno de ellos es, por ejemplo, el reloj. Un reloj es un objeto que cada cierto tiempo vuelve y pasa por la misma posición. El minutero, por ejemplo, cada minuto avanza el horario, el segundero. Entonces, es un objeto que se repite bajo unas mismas condiciones siempre. Vamos a pensar en qué otros objetos también pueden cumplir estas características. ¿Cómo podemos determinar estos movimientos? Ya lo mencionamos en la definición, el nombre de este tipo de movimiento. Al hablar de movimiento periódico debemos hablar del péndulo simple. Es lo que vamos a ver en la conceptualización. Entonces, ¿qué es un péndulo? Un péndulo es un objeto generalmente regular, o sea, de forma regular, una esfera, un dado, bueno, en fin, que oscila suspendido de un hilo cuya masa es despreciable. O sea, no vamos a tener en cuenta la masa del hilo como tal. Con ello nos damos cuenta que participa un periodo de oscilación, la longitud del hilo y la masa del objeto. Por tal, sería bueno preguntar, ¿existe una relación entre el periodo del péndulo, o sea, el tiempo que gasta en hacer una oscilación completa, y la longitud de la cuerda? ¿O con la masa? ¿Cómo cambia el periodo si modificamos la longitud o modificamos la masa? Entonces, eso lo vamos a trabajar en esta fórmula. El periodo del péndulo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, donde L es la longitud del péndulo, es decir, la longitud de la cuerda, y G es la gravedad, que para efectos de simplificación, en este caso la vamos a tomar como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Normalmente la trabajamos como 9.8, en este caso vamos a aproximarla a 10. Y es 3,1416. Esto de aproximarla a 10 es simplemente para efectos de simplificación. De hecho, por ejemplo, en las pruebas ICFES o en las pruebas saber, en la gran mayoría de problemas viene aproximado la gravedad con el valor de 10 y no de 9.8. Me dice también la conceptualización. Considera el movimiento de un columpio. Entonces vemos acá un columpio.
Una vez que esté en movimiento y no haya intervención de la persona que se mece, el columpio oscila como un péndulo. Entonces, el columpio en realidad es un movimiento que hace las veces de péndulo. Las oscilaciones se producen con la frecuencia propia del columpio y se mantienen indefinidamente si no hay fricción. Entonces, esto sería un movimiento armónico o un movimiento armónico simple. Entonces, veamos unos ejemplos de aplicación. Dice, calcula el periodo de un péndulo que oscila sobre la superficie terrestre y cuya longitud es de 25 centímetros. El periodo es el tiempo que gasta el péndulo en hacer una oscilación completa, o sea, en hacer esto, en ir desde su posición de equilibrio, ir hasta el punto B, regresar a su posición de equilibrio, ir al punto A. Eso es una oscilación completa para el péndulo. Entonces, ¿cuánto tiempo gasta en hacer eso? Entonces, veamos, el periodo es lo que vamos a buscar. La longitud es 25 centímetros que debemos convertirla a metros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la gravedad me la dan en metros. La gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que para pasar centímetros a metros simplemente vamos a dividir por 100 y entonces 25 entre 100 da 0.25 metros. Y vamos a aplicar esta fórmula. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de longitud sobre g. Entonces, 2pi es 3,1416 por la raíz cuadrada de la longitud de 0.25 dividido entre 10. Entonces, vamos a aplicar procesos de calculadora. Entonces, 0.25 dividido en 10, pues no debería hacer esta operación en la calculadora, pero sin embargo, para comprobar, es igual a 0.025, ¿cierto? A ese valor le vamos a sacar la raíz cuadrada. Eso me da 0.158. Y eso lo vamos a multiplicar por 6.2832. Que el 6.2832 sale de multiplicar 2 por 3,1416. Es más, podemos multiplicar este valor por 2 por 3,1416. Y nos damos cuenta que efectivamente esto me da 0.993 segundos. ¿Por qué segundos? Porque estamos hablando de un tiempo. El periodo siempre es un tiempo. Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo o segundo problema. Me dice, calcula la longitud de un péndulo cuyo periodo es de 3 segundos. Entonces, en este caso, fijémonos que lo que me están preguntando es la longitud. El periodo es 3 segundos y la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ya en este caso tengo que despejar de la fórmula que me dieron, que es esta, vamos a despejar longitud. ¿Cómo se hace? El 2pi está multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda periodo sobre 2pi igual a la raíz cuadrada de L sobre G. Recordemos que para quitar una raíz cuadrada en un despeje, simplemente sacamos o elevamos al cuadrado el miembro contrario. Entonces, esto está raíz cuadrada, lo elevamos al cuadrado. Entonces, periodo sobre 2pi al cuadrado es igual a longitud sobre g. Entonces, ya quitamos la raíz cuadrada. Ahora la gravedad está dividiendo, la pasamos a multiplicar para despejar la longitud. Entonces, gravedad por periodo sobre 2pi es igual al cuadrado, es igual a L. Vamos a reemplazar esto. Entonces, gravedad es 10, periodo es 3 segundos, 2pi es 6.2832, que es el resultado de multiplicar 2 por 3,1416. Entonces, vamos a dividir esto. Vamos a dividir 3 entre 6.2832. Entonces, 3 dividido en 6.2832. Eso me da 0.477. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Eso me da 0.227. Y eso lo vamos a multiplicar por 10, el 10 de la gravedad. Me da 2.27. Entonces, segundos cuadrados y segundos cuadrados se van a cancelar y me quedan metros porque estamos hablando de una longitud. Y la longitud de la cuerda sería de 2.27 metros para que el péndulo tenga este periodo.
Bueno, jóvenes, entonces son dos ejemplos muy sencillos en donde trabajamos la forma o la fórmula del periodo de un péndulo. En la parte de aplicación me vienen 5 problemas muy similares a los que hemos resuelto y pues deben ustedes desarrollarlos en el cuaderno. La parte de competencia en contexto, entonces van a buscar en el diccionario y van a escribir el significado de las siguientes palabras. Van a buscar el significado de oscilación, de la palabra periódico, de la palabra péndulo, de la palabra frecuencia y de la palabra fricción. De acuerdo a los problemas 2 y 5 del apartado anterior de ejercitación, o sea, el problema 2 y el problema 5, ¿qué puedes concluir con respecto a dos péndulos con igual periodo que se encuentran en sitios diferentes con diferente gravedad? Entonces, de acuerdo a los resultados que encuentren en el punto 2 y en el punto 5, entonces vamos a mirar qué sucede con respecto al periodo del péndulo. Fijémonos qué es lo que me dice el problema. El periodo que emplea un péndulo en realizar una oscilación completa es de 4 segundos, determinar su longitud. Y me preguntan, en el punto 5, el periodo que emplea un péndulo en realizar una oscilación completa es de 4 segundos, en un lugar donde la gravedad es de 1.67 metros sobre segundos al cuadrado, determina la longitud de dicho péndulo. Entonces, en el punto 2 vamos a tomar la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado y en el punto 5, 1.67. Entonces, ¿qué sucederá? Vamos a mirar la longitud del péndulo. ¿Qué sucede con la longitud del péndulo? Entonces, si el periodo es el mismo, ¿cuál de los dos debe tener mayor longitud? Es lo que me están preguntando ahí. Bueno, jóvenes, como se dan cuenta, es un tema bastante sencillo. En la próxima guía pues vamos a continuar trabajando esto de las propiedades o características del péndulo y continuaremos en una próxima ocasión que nos podamos encontrar. Que estén muy bien y que tengan muy buen día. Que Dios los bendiga a todos.